Muy buenas tardes, señores auditores y amigos de la Radio Portales. Hoy día, martes 13 de febrero, día martes, no te cases ni te embarques, pero bueno, nosotros estamos saliendo al programa para acompañarlos en su regreso a casa después de un día laborioso y seguramente van en el metro, en la micro, manejando su auto, en el colectivo y durante este tiempo que vamos a estar con ustedes, los vamos a estar informando y haciendo presentes de nuestros comentarios para que el trayecto se le haga más entretenido, queden de alguna manera informados. Y saludo a mi amigo Lars, que nos acompaña también en esta oportunidad, abogado, igual que quien les habla. Y buenas tardes, Lars, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Saludo a todos nuestros compatriotas que van camino a casa justamente desde el trabajo, también en particular a la gente que se ha dado el honor y valentía de ayudar a la gente que está pasándola bastante mal por lo que ha pasado en nuestra amada región. Un fuerte abrazo y a embarcarse en Vamos Somos Chilenos el día de hoy. Bueno, como tú puedes haberse dado cuenta y también nuestros auditores que muy atentamente nos escuchan, la semana que terminó el día domingo, ¿no es cierto? Estuvo más o menos llena de noticias muy importantes y la noticia que más acaparó, digamos, los canales de televisión, a la prensa, al periodismo, fue indudablemente el muy sentido fallecimiento del expresidente don Sebastián Piñera, accidente y fallecimiento que se produjo, digamos, en forma totalmente inesperada sin que nadie lo tuviera, digamos, en el futuro presente de que el caballero iba a morir. Pero en realidad hay mucho de lo que se ha hablado respecto del accidente, ¿no es cierto? Respecto, digamos, tú muy bien sabes que él iba volando su helicóptero y por alguna razón que la voy a comentar más adelante con más detalle, el helicóptero capotó 1 minuto 30, 90 segundos después de despegado. ¿Qué has sabido tú al respecto, Lars? Y bueno, hay varias hipótesis respecto a esta temática. Obviamente él salió de la casa del señor Cox en el lado Ranco, ya con otros pasajeros, entre ellos familiares. Y justamente él de manera heroica dice, salten primero para no estrellarse, pero hay un detalle muy particular. Se le avería su cinturón de seguridad. Y obviamente esto tiene un desenlace por infortunio fatal. ¿Qué me extraña mucho de toda esta situación que acontece el fallecimiento del ex mandatario, el presidente Sebastián Piñera Echeñique? Justo como que todo va muy sincronizado. Todos sabemos que él pasó un periodo caótico en su gobierno. Sin embargo, pese a todo esto, se mantuvo de pie, pese a los empujones y todo. Y irónicamente, siendo una persona que tiene expertise en vuelo, si bien no es un aviador de la FACH, todo lo que queramos, él sabe manejar un helicóptero. Él lo ha mantenido respectivamente al día, por lo cual me parece bastante, obviamente especulando, sospechoso este desenlace, por lo demás. Por no decir, Mira, como decía el Bombo Fica, raro la cosa. claro, claro. Mira, yo te voy a explicar algunas cosas porque me dediqué a investigar y solamente, no solamente a investigar, sino que a comunicarme, digamos, con pilotos con mucha experticia, con pilotos de más de 20.000, 25.000 horas de vuelo, con más de 3.000 horas de vuelo, digamos, en helicóptero, y pilotos calificados respecto, y les preguntaban cuál era su opinión. Entonces, lo siguiente, esto es una opinión totalmente mía, es una cosa muy personal, eso te quede claro con los auditores, en que finalmente vamos a concluir la causa del accidente, amigo Lars. Los hechos son los siguientes, ¿no es cierto? El presidente Piñera fue a almorzar a la casa de su amigo Cox, ¿no es cierto? Y fue en helicóptero, es decir, cruzó el lago. Después del almuerzo, decide volver a su casa, sin embargo, lo podría haber hecho por tierra, trayecto que duraba entre 50 minutos a 1 hora, pero él decidió, digamos, volver en helicóptero. Las condiciones climáticas eran malas, estaba lloviendo, había viento y la temperatura no era muy alta. Pero él decidió, digamos, embarcarse en helicóptero con sus pasajeros, ¿no es cierto? Y despega. A los 90 segundos, por las informaciones que ha salido en la prensa, el helicóptero capota, cae al agua, se hunde, se salvan los 3 pasajeros y el presidente Piñera, desgraciadamente, se hunde con el helicóptero y no logra salir a la superficie y según la autopsia dice que murió ahogado. Esos son, digamos, los hechos, ¿no? Él perfectamente podría haber sido en auto, a su casa, pero decidió irse en helicóptero. Los hechos. Bueno,
un almuerzo. Cuando uno va a almorzar a la casa de un amigo, ¿no es cierto? Y más encima en el sur, indudablemente que es el almuerzo, probablemente, no tengo la certeza, seguramente más adelante, a través de las investigaciones, se podrá ir conociendo más detalles. Cuando uno va a almorzar a la casa de un amigo y con más amigos, indudablemente hay un aperitivo, ¿no es cierto? Podría haber habido un aperitivo. Durante el almuerzo podría haberse un par de copas de vino, media copa de vino, o sea, pudo haber consumido algo de alcohol, algo de alcohol. Este amigo piloto, con muchas horas de experiencia, más de 25 años volando, más de 20.000, 25.000 horas de vuelo, me dice, mira, eh, a mí, bueno, más adelante voy a contar lo que él me dijo, para ir cerrando, digamos, y concluyendo y más o menos el lado. Entonces, almuerzan, pero las condiciones de tiempo no estaban para volar, no eran las mejores para volar. Él me dice, mira, yo con esas condiciones no vuelo. Más aún, si voy con pasajeros, no vuelo. No obstante, el presidente Piñera, o el piloto, digamos, para no referirnos tanto a la figura del presidente, el piloto decide despegar y cruzar el lago. Entonces aquí se producen varias cosas. Primero que nada, al despegar el helicóptero, tú debes recordar seguramente, y las personas que son más antiguas, cuando los autos, digamos, no tenían una capacidad de defrost o de aire caliente, cuando uno estaba en invierno, se subía al auto, se subía su señora, se subían los niños, qué sé yo, la suegra, ¿no es cierto? A los pocos minutos que era pasaba, los vidrios se empañaban, ¿no es cierto? Por la diferencia de temperatura que había entre el exterior y el calor humano que se juntaba, entonces se condensaba, y por eso digo, los defrost antes no eran muy eficientes, ¿no es cierto? El aire que salía no era, entonces uno tenía que andar con un pañito y tenía que andar, digamos, limpiando el parabrisas por dentro porque se estaba empañando, ¿no? Entonces, imagínate tú este helicóptero, que es un helicóptero de un cubículo, de un espacio muy reducido, se suben 4 personas, con un ambiente más o menos frío en el exterior, se suben 4 personas, se cierran las puertas, despega el helicóptero, e indudablemente que a los pocos segundos, 10, 15 o 20 segundos, tiene que haberse ido empañando la burbuja, digamos, el plexiglas, digamos, ¿no es cierto? Se tiene que haber ido empañando, y llegó un momento en que se empañó tanto que el piloto perdió la referencia, porque perdió la visibilidad. Al no tener visibilidad, pierde la referencia, pierde el horizonte, se desorienta. Y en esas condiciones, dado que el piloto perdió la capacidad de poder volar y manejar el helicóptero, él toma la decisión de regresar, digamos, a la casa de su amigo Cox, y por la manera que cayó el helicóptero, indudablemente que el giro lo trató de hacer por la derecha, es decir, por el lado donde él iba sentado. Y haciendo este giro, él no sabía si estaba subiendo o estaba bajando, porque esos helicópteros, que bien es cierto, son helicópteros muy seguros, tienen una aviónica o una instrumental muy básica. Tienen un horizonte artificial que con las capacidades mínimas, tienen un compás o una brújula, digamos, también con las condiciones mínimas, que para poder interpretarlo y manejarlo hay que tener las capacidades para volar instrumentos, ¿no? Cuando un piloto vuela instrumentos, no vuela mirando hacia afuera, vuela mirando sus instrumentos. Entonces este piloto me decía, me decía, a pesar que hubiese tenido un horizonte muy, muy precario, perfectamente él lo puede haber mantenido estabilizado. También hay un indicador en la aviónica que indica con qué velocidad uno va subiendo o con qué velocidad va bajando, ¿ah? Pies por minuto, creo que es la unidad que se ocupa. Y con esas dos cosas, él perfectamente podría haber mantenido, digamos, los pies subiendo o bajando en cero, el horizonte mantenido en forma horizontal, y haber, digamos, podido, digamos, controlar la emergencia. Debemos recordar, y aquí yo hago un paréntesis para ilustrar a nuestros auditores, que los pilotos están entrenados para sobrellevar las emergencias. Esa es la pega, ese es el trabajo que tiene un piloto que va manejando una aeronave. Más aún cuando este piloto va con pasajeros a bordo, va con vidas humanas, con almas, como se dice en el lenguaje aeronáutico, ¿no es cierto? ¿Cuántas almas a bordo? ¿Ah? ¿Cuántas personas a bordo? Entonces, los pilotos están entrenados para superar las emergencias, usando un lenguaje más coloquial, para sacarse las emergencias, ¿ah? Cuando los pilotos van a simulador, los pilotos no van a despegar o a aterrizar con el avión, porque hoy en día los aviones
dada la capacidad que tienen, pueden aterrizar solos con piloto automático y pueden despegar solos. Pero este amigo mío me decía, en realidad, a mí me gusta despegar y a mí me gusta aterrizar, así que lo hago yo. Entonces, cuando el piloto va a un simulador, principalmente lo que va a hacer, va a reentrenarse en dominar y sacarse las emergencias. Esa es la pega fundamental que tiene un simulador, practicar los procedimientos. Entonces, el piloto se sienta en el avión, lo hace despegar y el instructor, en la medida que va despegando este piloto en el simulador, le va poniendo emergencias. Que falló un motor, que le falló un flap, que le falló no sé qué cosa, que le falló aquí, y él tiene que ir siguiendo los procedimientos para poder, digamos, sobrepasar esa emergencia. Lo mismo cuando va a aterrizar, ¿no es cierto? O cuando va en vuelo, ¿sí? Le van colocando. Entonces, esa es la pega principal que tiene un piloto, ¿ah? Poder superar las emergencias, más allá que despegar, que aterrizar, etc. ¿Sí? Entonces, un buen piloto habría a lo mejor sacado la emergencia. Pero aquí el presidente Piñera, el que iba piloteando el avión, no supo interpretar los instrumentos. Más aún, me atrevo a decir que yo creo que ese helicóptero debe haber tenido defrost. Y los defrost de los aviones son muy eficientes. A lo mejor este helicóptero, el defrost no era muy eficiente, pero lo más probable no operó el defrost. Y a lo mejor tampoco, porque no volaba muy seguido, a lo mejor ni siquiera debe haber sabido dónde estaba el switch para operar el defrost y poder tener visibilidad. Entonces, como perdió la visibilidad, perdió la ubicación, perdió el horizonte, perdió de, los puntos de referencia, decide y cae al agua. Cuando cae al agua, indudablemente ahí las personas salen del helicóptero. Esto de que dicen, en mi opinión, de que el presidente del piloto habría dicho, oye, sáquense los cinturones y salten al agua y después salto yo porque salto al tiro el helicóptero. Eso no, yo creo que no fue así. Eso no pasó. Él empezó a caer y se encontró con el agua y ahí reaccionaron las personas y se sacaron los cinturones y salieron, lo que no hizo el presidente Piñera. Entonces, hasta aquí tenemos los siguientes errores. Primero, almorzó. Probablemente tomó algunas gotas de alcohol, situación que lo inhabilita de inmediato para volar. Tercero, ese helicóptero, por medida, o sea, los helicópteros, las aeronaves y principalmente los helicópteros, para volar sobre agua, tienen que ser helicópteros que están habilitados para volar sobre agua. Es decir, deben tener flotadores. Flotadores que se inflan cuando el helicóptero cae al agua, ¿cierto? Este helicóptero no estaba habilitado para volar sobre agua. Así que ahí tenemos un tercer error. Cuarto error. Cuarto error. Eh, Cada vez que uno vuela sobre agua en helicóptero, es obligación, como medida de seguridad, usar salvavidas. Iban sin salvavidas, sin salvavidas. Entonces, ahí vemos que si hubiesen habido salvavidas, el presidente Piñera no se habría muerto. Porque ¿qué es lo que pasa con el cuerpo? ¿Y qué es lo que yo creo que pasó? Salieron los tres pasajeros como pudieron, ¿no? Nadie les dijo que saltaran al agua, en mi opinión. El presidente, como cayó del lado derecho, ¿no es cierto? Se empezó a hundir con el avión. Seguramente, bueno, abrió su puerta porque el buzo declara que lo encontró, digamos, fuera del helicóptero, ¿no es cierto? Entonces el presidente cae al agua, abre la puerta ya hundiéndose el helicóptero, se saca el cinturón de seguridad, pero en la caída, porque es un avión que se hunde prácticamente de inmediato, debe haber llegado a los 20 o los 25 metros, ¿no? Y creo que la profundidad eran 30 metros, ¿no? Pero llegó 25 o 30 metros con el helicóptero, donde ya finalmente se pudo sacar el cinturón de seguridad, pero ya en ese momento, un minuto, 2 minutos después, ya el oxígeno que podría haber tenido en los pulmones se le tiene que haber consumido. Y ahí viene lo que uno llama, y lo que los buzos llaman, especialmente los buceadores de caza submarina, que bajan a pulmón hasta 20, 25, 30 metros. Ellos dicen, una de las reglas de oro es que en el momento que a uno le da hambre de respirar, debe subir. ¿Ya? Bueno, aquí el piloto, el presidente, bajó, llegó a los 25 metros, se sacó el cinturón, pero ya prácticamente se había consumido su oxígeno en los pulmones. Debe haber tratado de respirar, y al tratar de respirar tiene que haber tragado agua, que al tragar agua llena sus pulmones de agua, y eso indudablemente que es su reserva de flotabilidad queda neutra, porque si logra que los pulmones se mantengan, digamos, sin agua, con algo de aire adentro, es posible de que hubiese podido llegar a subir. Ahora, subir en esas condiciones, aunque esté con aire en los pulmones, subir de 20 a 25 metros
a la superficie no es una cosa Un fácil, milagro. ¿ya? Aleteando para arriba no llega, ¿ya? Que será bien entrenado, de hecho, para ¿Cómo? alguien que tenga el físico y el entrenamiento El para. entrenamiento No es para, pero algo, imagínate, no lo. los buceadores de apnea a esas profundidades para subir usan aletas o Eso. aletas, que le llaman, ¿no es cierto?, para impulsarse. Él con zapatos, con ropa, que la ropa se moja y pesa más, indudablemente que lo mantuvo a esa profundidad y desgraciadamente, con mucha pena, digamos, murió asfixiado. Entonces, tú, como puedes ver, hay una serie de errores que se produjeron, ¿ya? Y tal como dice la estadística norteamericana, el accidente sobreviene al séptimo error. Y aquí yo te conté cuatro. Te digo, el quinto error, no tenía capacitación ni estaba capacitado para volar instrumentos. El helicóptero era muy básico, o sea, la aviónica que tiene que haber tenido es una aviónica elemental para poder volar sobre tierra, digamos, y como lo hacían los pilotos antiguos, ¿no es cierto?, que volaban mirando la línea del tren, porque es la única manera de ubicarse, ¿no? Y así volaban, pilotos de aviones, o sea, los primeros aviones, ellos volaban mirando la línea del tren. Entonces aquí prácticamente se produjeron los 6 o 7 errores que llevan al, al accidente. ¿Qué es lo que pasó? Eso es mi opinión, ¿eh? Esa es mi opinión. Voló después del almuerzo, probablemente volvió alcohol, que lo inhabilita, voló en un helicóptero que no estaba habilitado para volar sobre agua, los pasajeros iban sin salvavidas, siendo mandatorio cuando uno vuela sobre agua en helicópteros, ir con el salvavidas puesto. Si el presidente Piñera hubiese ido con salvavidas, en la caída para abajo, abre la puerta, sale del avión, activa su salvavidas y habría salido soplado, digamos, a la superficie, a lo mejor inconsciente, y ahí, bueno, como la lancha del señor Cox llegó prácticamente muy rápido, le habrían hecho respiración artificial, etcétera, y lo habrían podido revivir. Pero no llevaba salvavidas. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? ¿Cuál es mi conclusión respecto al accidente? Es la imprudencia del piloto. Ese fue el error y ese fue lo que produjo el accidente. En mi opinión, no hubo falla mecánica, sino que es la imprudencia del piloto al despegar en una condición que no era la mejor, más encima con pasajeros, habiendo almorzado, digamos, y probablemente consumido algo de alcohol, aunque se consumió una gota de alcohol ya lo queda inhabilitado. Inhabilita. Claro, con un helicóptero que no estaba habilitado para volar, sin salvavidas, más teniendo una alternativa que era totalmente posible, que haber sido por tierra y haber esperado mejores condiciones de tiempo para volar. Entonces, yo creo que realmente la causa del accidente es la imprudencia del piloto y la incapacidad para superar emergencias. No estaba entrenado para superar emergencias, no estaba entrenado para volar instrumental, porque el volar instrumental requiere también un curso especial donde se le enseña a volar instrumental y se le hacen las pruebas de instrumental, etc. Él no la tenía. Entonces, indudablemente que la causa, y vuelvo a repetir a mis auditores, que es mi opinión muy personal, ¿eh? Pero muy personal, o sea, es mi teoría del caso, como decimos los abogados, ¿no es cierto? Que la causa del accidente, en mi opinión, es la imprudencia y la incapacidad del piloto para volar, superar la emergencia, no saber leer los instrumentos, etc. O sea, en realidad la falla fue del expresidente Piñera de volar debiendo no haberlo hecho. Y aquí quería contarte lo que iba a contar. Este amigo piloto me decía, mira, a mí despegando, se me puede pinchar un neumático y se produce todo el vuelo normal, ningún problema. Aterrizo y inmediatamente me hacen una alcoholemia. Y hoy día, a pesar que se le hizo la autopsia al expresidente Piñera, no conocemos el resultado de la alcoholemia. ¿Sabes Entiendo. también, amigo Lars, lo que me gustaría conocer? Porque los pilotos, todo su bitácora, todo su récord, desde el momento que son calificados, desde el momento que hacen el curso de pilotos y son calificados y sus reentrenamientos y todas sus cosas, sus renovaciones de licencia, todo va quedando registrado en su historial como piloto. A mí me gustaría conocer el historial del piloto, de cómo piloto, digamos, cuáles eran las capacidades, cuáles eran sus calificaciones, si era un excelente piloto, no era un excelente piloto, porque este amigo mío me decía, mira, en realidad dentro de los cursos realmente hay pilotos que salen del curso, digamos, con el cuatrito, igual que en la universidad, ¿no es cierto? ¿Ah? Exactamente.
En cambio hay otros pilotos que son de una capacidad estupenda para volar. Tienen el don, Igual, básicamente. ¿ah? Claro, es parte de la condición humana. Entonces, a mí me gustaría saber cuál era la cualidad para volar que tenía el presidente Piñera. Y eso sería bueno de que se transparentara. Yo le doy la tarea aquí a los periodistas que tienen más capacidad de investigar que la que podemos tener nosotros, pero son inquietudes que me gustaría conocer, digamos, cuál fue el resultado de la alcoholemia, y me gustaría conocer el historial, digamos, de como piloto, porque si él tenía que renovar licencia, año a año tiene que haberse hecho, digamos, los exámenes médicos, los exámenes aquí, los exámenes prácticos, cuánta cuestión, etcétera, y todo eso va quedando registrado. Y eso me gustaría conocerlo, me gustaría que se hiciera público, digamos, que se transparentara, y creo que eso lo maneja la Dirección General de Aeronáutica Civil, la DGAC, ¿ah? Que es una institución que está a cargo de la Fuerza Aérea, si no me equivoco, a cargo de un general, y eso podría transparentarse, digamos, para tener la información concreta de las causas. Bueno, la causa, digamos, basal del accidente es la imprudencia del piloto. ¿Cuál es tu opinión respecto a mi teoría, Lars? Una hipótesis bastante coherente y que tiene un hilo conductor lógico. Bueno, todos sabemos que acá puede surgir la especulación en muchos ítems, desde el boicot, que alguien le hubiese maniobrado la máquina, lo cual no es imposible, pero es raro, ya que él va normalmente a la casa del señor Cox, estaciona, valga la redundancia, su helicóptero, y nadie sabe que hubiese un residente más que pudiese haber hecho eso en específico rigor, en el caso especulativo de un boicot. Por otra parte, y un buen detalle, na- todos saben que falleció, bueno, en este caso por ahogamiento, valga la redundancia, por ahogarse básicamente, pero efectivamente, ¿en qué condiciones se encontraba etílicamente? Si tenía algún químico en la sangre, ¿quién sabe qué? Otro tema clave que mencionó, y es yo creo el más importante, sea intencional, no sea intencional lo que aconteció, es la imprudencia. Efectivamente, todos sabemos que al conducir un helicóptero, una avioneta, por una zona, llámese un río, costa, o algo que contenga, valga la redundancia, agua, siempre va a existir el riesgo de que más en una situación de mal clima, pueda colisionar y pase lo que pasó, y hay que estar preparado para esa situación. ¿Cómo? Como bien mencionó estimado Daniel, con flotadores, algo tan simple, pero que puede haber marcado una gran diferencia. Yo en Claro, esa parte concuerdo plenamente, llámese intencional o no lo que pasó, porque todavía no se ha comprobado por qué pasó realmente el accidente, se especulan muchas cosas, pero sí o sí, ese pequeño pero gran detalle hubiese marcado la diferencia en el desenlace trágico que tuvo el exmandatario, el presidente Sebastián Piñera. claro, yo aquí analizando el tema y bueno, conversando contigo y con los pilotos, digamos, de helicópteros propiamente tales, que han volado helicópteros súper pesados, que se llaman de combate prácticamente, eh, aquí hay una irresponsabilidad tremenda porque si ese helicóptero no estaba habilitado para volar sobre agua. Eso es la primera cosa. ¿Ah? O sea, el piloto, en este caso el presidente de la República, no debió haber volado de agua ni a la ida, ni a la vuelta, ni nunca, a no ser que el helicóptero estuviera habilitado con flotadores. Porque si el helicóptero hubiese estado habilitado para volar sobre agua, habría tenido flotadores. Y al momento de tocar el agua en estas condiciones de accidente, los flotadores se inflan automáticamente y el helicóptero queda flotando. Y es más, a veces son tan eficientes que el helicóptero queda flotando en la misma condición normal, o sea, como un bote. ¿Ah? Y uno Sí, se baja, digamos, como bajarse un bote, ¿cierto? Queda flotando. Ahora, depende de cómo cayó, etcétera, puede que quede, digamos, dado el vuelta. tema del ángulo, justamente. Claro, pero al final y al cabo, digamos, el helicóptero queda flotando y es mucho más fácil salir con el helicóptero flotando porque la presión a medio metro, un metro de la superficie no es tanta, ¿no es cierto? Recordemos que a 10 metros de profundidad la presión es el doble, es Y el es, doble, y uno lo siente en los oídos, ¿no es cierto? Cuando tú vas a la piscina, una piscina de 4 metros y bajas los 4 metros, tú sientes, ¿no es no, cierto?, nota, una cosa rara en los oídos, ¿no es cierto?, que hay que tragar salida para que se igualen las presiones exteriores con las interiores. no, y Entonces, los que sí, hemos practicado buceo, es muy notorio. exactamente, Después claro. de cierta inmersión, No, uno dice, wow, acá se siente distinta
la No, sensación. yo soy buzo, fui buzo, ¿no es cierto? Digamos, buzo también de alta profundidad, así que algo domino el tema al respecto. Y lo Efectivamente. otro, el asunto de los salvavidas. O sea, no se puede volar sobre agua sin salvavidas. Claro, era un trayecto muy corto, 5 minutos, 7 minutos creo que era el trayecto. No importa, aquí se Todo puede demoró pasar en 90 esos segundos. pequeños que pasó, de Claro, en hecho. 90 segundos, digamos, el helicóptero digamos, se fue al agua y desgraciadamente falleció el presidente. De Entonces, hecho, podemos poner el esto que ejemplo de las sirva rutas oficiales. y esto que sirva para experiencia para todos aquellos pilotos que usan este tipo de helicóptero, que cuando vuelen sobre agua tienen que tener el helicóptero habilitado para volar sobre agua, tener flotadores y tener salvavidas para los pasajeros. Y lo segundo es que el conocimiento del vuelo instrumental. Los pilotos para volar instrumentos tienen que hacer un curso y tienen que ser capacitados por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ese piloto, yo creo que el presidente Piñera no tenía ese curso y no estaba habilitado para volar por instrumentos, es decir, volar a ciegas, solamente mirando los instrumentos, interpretando los instrumentos y manejando, controlando el helicóptero en base a lo que los instrumentos le van diciendo. Entonces yo creo que por eso es que me gustaría conocer, digamos, cuál es el récord, digamos, el historial, el bitácora, como decimos los marinos, desde el momento en que el presidente Piñera comenzó su curso de piloto hasta Hasta, básicamente la fecha en que, muy lamentablemente, yo también me duele mucho, digamos, de que haya fallecido en esas condiciones. Es, siendo una persona realmente estupenda, o sea, una persona muy inteligente, muy competente, muy trabajadora, un gran administrador, un gran gestor, digamos, de manejar gente, etcétera, pero falló en esto y falló por la imprudencia y quizás la irresponsabilidad de volar. Y digo irresponsabilidad porque si hubiese ido solo, conforme, uno dice, "Ah", pero cuando lleva pasajeros que son ajenos a lo que ellos puedan hacer, yo creo que ahí sabiendo que depende de uno. hay un viso de irresponsabilidad. Entonces, finalmente, porque ya tenemos que ir a la pausa nuevamente, mi amigo Lars, el tiempo se nos pasa tan, pero espero que nuestros auditores hayan quedado más o menos informados. Es mi teoría del caso, ¿ah? Es mi apreciación personal. Y por eso quiero que quede aquí grabado que la causa basal del accidente fue la imprudencia del piloto. Tenemos que irnos a una pausa, amigo Lars, pero si tenemos algún otro comentario, lo seguimos manejando, lo seguimos conversando después que terminemos esta pausa y volvamos en algunos minutos más. Así que no nos deje la sintonía, estimado auditor, volvemos después de este intermedio musical. Estimados auditores, nuevamente estamos con Lars, abogado, al igual que quien les habla, comentando sobre la actualidad nacional. En el periodo anterior, ¿no es cierto? En la época anterior estuvimos hablando del accidente, el desgraciado accidente del presidente Piñera. Y bueno, y como decíamos, mi teoría y la causa del accidente fue la imprudencia del piloto. No sé cuál es tu opinión al respecto para ir cerrando este caso y hablar de otros temas, amigo Lars. Efectivamente, más allá del desenlace que pueden haber sido muchas aristas de por medio, comparto al 100% la imprudencia de no viajar con el equipamiento respectivo para este acontecimiento y más importante aún, respecto al clima que había tal día. En el fondo fueron como dice ese dicho muy claro, la tormenta perfecta para una situación caótica. Exactamente. Después del almuerzo, mal tiempo, sin flotadores, sin salvavidas, sin conocer el defroster, sin estar capacitado para volar instrumentos. Y bueno, se sobrevino el accidente, ¿no? Desgraciadamente con la muerte del señor Piñera. Un desenlace lamentable, que como bien comentaba, se puede haber evitado simplemente habiendo tenido las medidas correctas, ya sea en equipaje, valga la redundancia, o quizás ser prudente, decir, chuta, si está lloviendo, la verdad, y no tengo los implementos adecuados, ¿no será más factible quizás tomar un vehículo y quizás demorarse un poco más, pero llegar sano y salvo con mi familia, amigos, valga la redundancia, que dependen de mí? Bueno, uno conocía cuál era la personalidad, ¿no es cierto?, del expresidente Piñera. Exacto, Era una persona que siempre iba adelante y todo se podía hacer y te ponía aventurero, todo, justamente. y vamos para adelante. Recordemos el asunto de los 33 mineros, ¿no es cierto?, que él fue el que insistió, insistió. Entonces aquí se tiene que haber producido una situación más o menos parecida. Dijo, no, no hay ningún problema, yo puedo volar, etcétera. Y de hecho, logró despegar el helicóptero, pero con las consecuencias que ya vivimos. En realidad, son los errores que se cometieron
lo que llevó al accidente. Y indudablemente, en mi opinión, la causa del accidente fue la imprudencia del piloto. Ahora, escuchaba en las noticias de que el peritaje del helicóptero creo que dura como 8 meses. Lo tienen que desarmar completo y ver cada pieza, etcétera, etcétera, etcétera. Fragmento a fragmento, justamente. Claro, realmente lo más probable es que el helicóptero, digamos, no tenga falla. Yo creo que la falla fue especialmente del piloto. Yo creo que él fue error humano. Así que eso es lo que tenemos. No sé si quiere aportar algo más respecto a este tema para pasar al siguiente, que también está más o menos Eh, Solamente tengo entendido que es así, pero siempre es bueno en estos casos, y conociendo el capital de la familia Piñera, tener dos versiones de investigación. Todos sabemos que lamentablemente cuando eso es un personaje público no muy afín al gobierno actual por lo demás, a veces, ¿qué haría yo? Contratar investigación privada para efectivamente constatar, chuta, esto es así, asá, asá, para tener en el fondo dos variables y decir, chuta, me quedo con A o con B. claro. Porque lo que pasó efectivamente no es solo una especulación, pero con todo lo que ha acontecido en estas cortas semanas a nivel país, me parece un poco como, casi como un efecto dominó, se podría decir. Claro. Tú estás con la espina pasada, digamos. Eso es lo que yo Exacto, es como creo. que chuta, los Aquí, incendios. claro, Justo Piñera le iba a sugerir, de hecho, un plan a Boric, me acuerdo, y pasó esto. Fue como, chuta, no, claro. o sea, no quería escuchar el plan, como dicen Bueno, por ahí. son hipótesis Hipótesis que no se pueden no se descartar. pueden descartar y las personas que se dedican a la investigación podrán dilucidar el tema. Y me parece Dilucidar y que la darnos las idea de que cartas haya dos instancias paralelas investigando para ver si llegan a la misma a la conclusión. misma hipótesis y efectivamente Ahora, dice, sería claro, chuta, esto pasó si, efectivamente si así, hubiera, claro, si hubiera una diferencia, bueno, habría que contratar una tercera para que vea, digamos, para para ver ver cuál es la, cómo cómo alinear esta discrepancia, pero justamente. indudablemente mi opinión que la causa basal del accidente fue la imprudencia del piloto, del presidente Piñera. Bueno, En pero gran no me parte sí. interesa, y lo dejo ahí para inquietud de las personas que investigan. Me gustaría conocer, digamos, primero la alcoholemia del presidente Piñera. ¿Cuál fue el resultado de la alcoholemia que se le hizo durante la autopsia? Y lo otro, conocer su historial, digamos, como piloto, historial que realmente debe estar registrado y archivado en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Son esas dos cosas que me gustaría conocer. Vamos a ver si más adelante, digamos, salen a la luz estos antecedentes para tenerlo a la vista y yo tener el convencimiento de que realmente el accidente se produjo por la imprudencia y la falta de entrenamiento, principalmente en lo que es el volar con instrumentos. Dígame. Bueno, las otras cosas que han ido pasando, no sé si ya las noticias ya lo han hecho bastante, lo han difundido bastante, el asunto de las ayudas que se le está entregando a la población y más que las ayudas, que la municipalidad no tenía los planes listos para enfrentar este tipo de emergencias que son los incendios forestales. Y ahí se han deshecho en explicaciones de una y otra parte, que resulta que me cambiaron, que contratamos una firma externa que copió otro plan de que no tenía nada que ver, etcétera, etcétera. Pero yo creo de que si se hubiesen tomado las medidas necesarias, no sé si tú sabes que hay una población, creo que en Quilpué, que el incendio pasó alrededor de ella y no se incendió. Y no se incendió porque es una población que se organizó y previó, digamos, qué podía pasar si había un incendio forestal. ¿No es cierto? Desmalezaron, digamos, no sé cuántos metros alrededor de la acción, mantuvieron siempre todo despejado, con las vías de acceso también listas, etcétera, y no tuvieron ningún daño. En cambio, nosotros vemos de que aquí, en la parte de las poblaciones que se incendiaron, realmente no había ninguna planificación. Y como son mayormente tomas, son casas que se van construyendo, no están los caminos adecuados, no están las calles adecuadas, no están las vías de evacuación, no tanto las vías de evacuación, sino que las vías de acceso para que el personal de bomberos y rescatistas puedan actuar y entrar. No sé cuál es tu opinión ahí, Lars. Punto clave. Se sabe que son potenciales focos de incendio, ya lo apreciamos alguna vez en Valparaíso. Llámese tomas con quebradas, con mucha vegetación. Yo me hago la pregunta clave, tanto en Quilpué, Viña del Mar, en la actualidad, que sabemos el perfil de la actual alcaldía, que habla mucho del pueblo, de la gente necesitada. Yo, la primera pregunta que digo es, ¿por qué
sabiendo que es potencial de riesgo, no se adaptaron las calles respectivas. Uno puede caminar para Chupayas, Miraflores Alto, y en ciertas poblaciones, valga la redundancia, efectivamente un camión de bomberos no puede acceder. Es más, al acceder posiblemente hubiese sido la gente que reside en este camión y va a ayudar otras factibles víctimas, porque realmente no están las condiciones para esto. Otro tema no menor, a nivel ya gobierno, ¿estamos preparados para estas situaciones realmente? ¿Por qué hago la consulta? Efectivamente están estos aviones, aljibes que expanden, sabemos cuando hay incendios forestales, los tiempos, esto es igual que cuando a alguien le roban en la casa, los tiempos que se demora Carabineros en llegar a la escena del crimen. ¿Están los tiempos necesarios? ¿Se tomó el resguardo necesario cuando se vieron estos focos principalmente? Tengo entendido que fueron primero 3 focos, pero el problema clave es que estos focos se esperó mucho para actuar. En el fondo fue como, veamos cómo actúa el fuego. Todos sabemos que el que ya sabe hubo una investigación de viento y todo para que esto se expandiera de manera rápida, y ya se mencionó que fue intencional. El punto es que se dio la orden, una muy tarde, la otra, la implementación tanto de bomberos, de, valga la redundancia, de los aviones, no era la necesaria para afrontar esta catástrofe de magnitudes dantescas, valga la redundancia. Y lo otro, que ya es un tema de infraestructura vial, llámese, las calles, muy interesante lo que mencionó de Quilpué, la mantención de los espacios no era la adecuada para esto. Algo tan simple como desmalezar, una cosa que uno dice, chuta, como diría uno en buen chileno en la casa, cortar el pasto, valga la redundancia. Esa simple logística puede marcar la diferencia en la expansión del fuego. Algo tan simple, pero que podemos ver que en ciertas zonas de Viña se hace, pero en la zona más turística, valga la redundancia. Irónicamente, sabemos que por fortuna no pasó a mayores, cosa que sí nos asustamos en su momento porque sabemos que el fuego iba avanzando por Miraflores Alto y pudo bajar casi a la Universidad Santo Tomás. Y después todos sabemos que esa zona, si toma, hubiese sido otra historia. Claro, claro que sí. Pero por Ahora, fortuna no pasó. claro, Pero no sin, pasó. Adelante, sin embargo, ¿por qué no pasó? Una, el tipo de infraestructura y la otra, el cuidado. Yo siempre, hay una persona que nombrabas anteriormente y me decía, no vaya a mostrar esto a Chorrillos. ¿Cuál es la gracia que tiene Chorrillos? Y yo le dije, no va a pasar. Tiene un puente y justamente esa parte del estero hubiese dado como una especie de cortafuego, por decirlo de cierta manera. Cosa que si eso mismo se hubiese efectuado en los cerros, simplemente enmalezar esas quebradas, quizás el fuego no se hubiese expandido con esa violencia, que acá la redundancia, que todos los que sabemos un poco de la química que tiene esto, que al ebullir a cierta temperatura y tomar el aire se condensa y sorpresa, de tener una fogatita quizá, después tener un fuego descontrolado que yo, bueno, el viernes me tocó ir a Miraflores Alto y era una escena que daba una tristeza que en palabras no se puede explayar, la verdad. Ver las familias y todo destrozado. Y ojo, un comentario no menor, que lo corroboramos el programa, lo comentamos el programa pasado, pero lo corroboré estando en terreno. Hubo mano al parecer de personas extranjeras, que siempre lo tocamos en el programa, el tema del narcotráfico y todo, pero hablando con la gente me dijeron, hubieron unas personas venezolanas saqueando e intentando hacer nuevos focos, textualmente. claro, claro. Bueno, bueno, todo eso va a ser materia de investigación y seguramente lo más probable es que, igual que la quema y la destrucción que se produjo en octubre del año 2019, no, no pasó nada, pues, digamos, No pasó nada, que es como las estaciones nadie sabe, fueron los duendes, como digo yo. Los justamente, duendes. Aquí los va a duendes de pasar las cárceles exactamente, de Venezuela, claro, los aquí hobbits. va a pasar exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Los duendes, ¿no es cierto? Y con un siniestro, una cantidad de gente que perdió todo, más encima de eso agrégale la gente que falleció, gente que murió calcinada en su casa, En un vehículos inclusive, no un alcanzaron a patrimonio escapar. de personas de tercera edad que murieron, lo encontraron abrazados, calcinados en su dormitorio. Entonces, oye, yo me imaginaba Pompeya con el buzo. Pero Bueno, eso, ¿Mm? de la dime, mano de lo que menciona y lo que mencionaba anteriormente, mucha gente por la calidad vial de cierta zona se quedó atrapada en un taco de vehículos.
por ejemplo, en la parte alta de Viña del Mar, al tratar de escapar y no tener las vías adecuadas, se fue un taco y murieron calcinados en sus propios vehículos. Una escena que uno ni se imagina, ni siquiera en las peores Sí. películas pasó Eso, en esta bueno, eso ciudad. indica que indudablemente no hay ningún plan de nada. Y eso, Exacto. hablando de los planes, yo miraba a la alcaldesa de Viña del Mar, doña Macarena, y con una cara de interrogación, con una cara ¿qué hago? Una cara no sé qué decir, no sé qué ¿Cómo hacer. me saco esto? Casi así como, ¿qué pago Claro, ahora? no, y lo que yo veo, claro, gente que es muy preparada en la, en la retórica, digamos, ideológica, ¿no es cierto?, que hablan y usan una demagogia y hablan, ¿no es cierto?, y el pueblo y la desigualdad y la cuestión, y no saben más que eso, pero aquí están enfrentadas a una situación totalmente real, que es A la acción. administrar una ciudad a la cual hay que planificar, y hay que desarrollar los planes. O sea, ni siquiera eran capaces de hacer los planes, sino que tuvieron que contratar una empresa externa para que le hicieran los planes, lo que yo estimo que ya es el colmo. O sea, no hay gente preparada, ese es un indicio de que la gente que tenemos, y como muchas veces lo he dicho, es gente incompetente, que solamente son activistas políticos. Y uno lo ve en la cara de la alcaldesa de Viña del Mar, lo ve en la cara, digamos, de la delegada presidencial, digamos, ¿no es cierto?, que no saben qué hacer, solamente se van por un discurso, digamos, un discurso político de activista, una retórica, digamos, que es vacía, una demagogia, digamos, que da pena, pero decir, mira, bueno, ¿para qué seguimos hablando? Pero a ese tema, lo que me preocupa es que la ayuda no estaba llegando con la misma eficiencia, porque tampoco, si no hay un plan, digamos, para enfrentar este tipo de siniestros, parece que tampoco tenían un plan para poder apoyar a la gente que A la queda ahí. ciudadanía en un estado de catástrofe. Hay un punto muy interesante lo que acaba de mencionar, y de hecho lo mencioné hace un rato atrás con ciertas personas que tenemos mucha cercanía. Irónicamente, ¿quién ha dado más abasto hoy en día? ¿El gobierno, la municipalidad o sorpresa? Los ciudadanos y organizaciones civiles. Los La respuesta privados, es la tercera. Me privados. adelanto. Claro. Los privados son los que han puesto el hombro, han puesto el trabajo, han puesto, digamos, los pesos, han ayudado, se han organizado mucho mejor de lo que lo puede hacer la municipalidad, teniendo todos los medios. Pero lo que Los pasa es que recursos, habido y por haber. pero no tiene gente con las competencias adecuadas, si son todos, en el fondo, en mi opinión, son activadores O políticos nomás. son, como yo digo, al igual que el gobierno, amateurs con buena cháchara nomás, pero que no, a la hora de dejar la verborrea, como dicen, son predicadores más no practicantes. Yo creo que ni siquiera son amateurs, ¿sabes? Porque en realidad el amateur por lo menos lo hace bien en su nivel, ¿sabes? Pero Exacto, se esfuerza por lograr un cierto claro, estándar que entonces, no es el mejor. el fútbol amateur, aquí nos quedamos al fútbol, que ya, el fútbol amateur, yo me acuerdo, yo iba a ver los partidos de las poblaciones, y era un fútbol re bueno, lo hacían bastante bien, ¿ah? Entonces, aquí, digamos, ni siquiera son amateurs, porque por lo menos lo podrían haber hecho medianamente bien, pero lo han hecho absolutamente mal, Ineficientes. bien eficiente, teniendo los recursos, teniendo el asunto, tanta cuestión. Entonces, es una pena para la gente, para la gente, para que sepa que en las próximas elecciones, cuando tengamos que elegir las personas que tienen que administrar la alcaldía de Viña del Mar, elijamos gente que tenga competencias, que tenga estudios, que tenga algún grado de calificación en cualquier área. O sea, pero aquí hay gente que en realidad, eh, bueno, Salió, si es que digo, porque puedo dar ejemplo, de la universidad, y sorpresa, de la universidad a ser alcalde. claro, Otro no salió en la universidad y es otra cosa, no lo voy a nombrar, pero ya y sabemos de qué hablo. creo que doña Macarena, creo que tampoco se ha titulado, no estoy seguro. Creo que es licenciada en algo relacionado con el Creo que está jurídico. licenciada nomás, ¿no? Creo que está licenciada, pero le falta la otra patita que es la práctica y ir a la Corte Suprema, digamos, a jurar. Creo que esa parte, bueno, pero Pero en anyway, como fin, dicen los gringos, ¿no es cierto? El asunto es que tenemos un problema, la gente no está siendo apoyada de acuerdo a sus necesidades y con la prontitud que eso requiere. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa que también hay que corregirla en el futuro. Por eso yo le digo a nuestros auditores que nos van escuchando con mucha atención y con mucha paciencia, de que en las próximas elecciones elijamos bien. Yo no lo voy a decir porque él tiene que votar. Lo único que le digo, elija bien para no caer en esta situación, tanto a nivel comunal como a nivel regional y para qué vamos a decir, a nivel nacional, ¿no es cierto? O sea, probablemente, absolutamente, y pues. sabemos que, como dice la alcaldesa Macay, perdón, la Evelyn Matei, tenemos a un grupo de jovencitos arrogantes,
que no tienen idea de nada, ¿no? Dicen que saben mucho, pero en el fondo no saben nada. Eso lo dice la alcaldesa Matei. Yo Así que, siempre me hago la, ¿Mm? Yo siempre me hago la consulta. Bueno, a mí me ha tocado ser candidato algunas veces y hay algo muy interesante que yo digo, si el CERVEL se hará la pega de hacerlo, me explayo. Cuando uno postula a ser candidato, le piden antecedentes, voy a ser muy rápido, estudios y se ha trabajado. Yo digo, las dos primeras, antecedentes y estudios. El CERVEL realmente lo revisa porque, chuta, si es por eso, tuvimos un senador que ya falleció, pero que tiene una sigla que hace alusión a los computadores, al PC. Ya ¿ya? saben de qué hablaré, que tiene temas legales y fue senador de la República. Algo me dice que el CERVEL pasó por alto ciertos papeles. Bueno, obviamente con todas las cosas, pues, Exactamente. la Pero, corrupción es otro tema que nos tiene, bueno, en un programa más adelante hablaremos pero de a lo la... que voy es que todo puesto, más un puesto de alta implicancia que compete desde una comuna, una región, en el caso de los diputados un distrito y en el caso de un presidente una nación completa, requiere el mínimo, y culpando el chilenismo, de cesena, valga la redundancia, porque Claro, es un trabajo que uno diga, chuta, voy a ser presidente de la República, me siento en mi escritorio y feliz de la vida, jauja. Sí, eso claro. sería muy obvio. Lo paso bien, paseo, como bien, me pagan Me bien, pagan unas buenas luquitas. ando con escolta, me llevan para todos lados. Y bueno, y digo que trabajo o hago como que trabajo, porque cuando el presidente Boric dice, hemos estado trabajando, me acuerdo de don Fernando Villegas, que se muere de la risa. Hemos estado trabajando, se muere de la Yo risa. creo que Bueno, sí, no sí voy me a ahondar acuerdo de más en eso. esos comentarios, porque en realidad están de más, pero no sé, un tema que se me sale ahora, no sé si tú viste lo que pasó con el partido de Colo-Colo con Guachipato. Sin ser fan del ¿Supiste algo de fútbol, eso, no? A la gente que pero le gusta supe el bastante fútbol. bien el Estadio Nacional. Parecido a lo que pasó, pero en menor escala, un incendio o un intento de incendio en el Estadio Nacional. Me parece una barbarie. Primero que todo porque es un espacio público, que van familias, valga la redundancia, gente a disfrutar. Irónicamente, por esos pequeños detalles es que la gente lo menos que hace es disfrutar. Por el contrario, vive en base al miedo de que, chuta, no me vaya a apuñalar un personaje del equipo A o B. O por otra parte, supongamos esto hubiese pasado a mayores, se hubiese incendiado mayor parte del estadio y hubiese puesto vidas en peligro. Terrible, la verdad, mi estimado Daniel. Y por lo demás, es por eso que la ciudadanía no puede vivir en terror, básicamente. Un lugar familiar como el Estadio Nacional, donde uno va a disfrutar de un partido de fútbol, de un concierto o lo que guste, no puede ser opacado por grupos de antisociales, porque eso es lo que pasó realmente. Estas no son fan del fútbol, de, llámese Colo-Colo, Wander, lo que es el equipo que uno guste, son criminales. Y eso en un espacio público que uno va a disfrutar con sus hijos, con su esposa, o con quien guste, no puede pasar bajo ninguna circunstancia, y menos poner en riesgo la vida de ciudadanos de bien. Claro, Esa es porque mi opinión. por lo que yo vi en las noticias, por lo que parece que lo que produjo el tema de que se produjeran estos desórdenes fue unos carteles que no sé si estaban a favor del presidente Piñera o en contra del presidente Piñera, o los que fueron a hacer el problema estaban a favor del presidente o en contra. Eso no lo tengo claro. El asunto es que se produjo un desorden tremendo, se tuvo que parar el partido y realmente, tal como dices tú, en realidad no podemos ir a los estadios a disfrutar de una fiesta deportiva de equipos bien importantes como los que estaban jugando Colo-Colo, que además creo que iba el Rey Arturo, que era la novedad del asunto, y digamos a producir este tema de desórdenes de esa magnitud. Yo me acuerdo que cuando era chico, que tú todavía no nacías de volarse, ¿eh? Uno iba al estadio, me acuerdo del Estadio Nacional en Santiago, y la gente iba con terno y corbata, ¿ah? Y estaban las barras, se gritaba, y todo, y me acuerdo que la gran mayoría con la radio a pila aquí en la oreja, escuchando el desarrollo que estaban viendo en el partido, y era realmente entretenido ir a ver el asunto. Estaban los clásicos universitarios, ¿no es cierto? Que eran, digamos, cuando jugaba la Universidad de Chile con la Universidad Católica. Previo al clásico, al partido mismo, había todo un desarrollo de un show que hacían las universidades, que era realmente, digamos, Era fabuloso. una experiencia Bueno, grata.
Claro, al estadio era grato ir, pues, o sea, era una actividad importante, vivían los papás con los hijos. Pero hoy en día hemos llegado a que el fútbol se ha transformado en un campo de batalla, porque es tan terrible, porque si tú eres de la Chile, por ejemplo, decir algo, y vas con tu camiseta de la Chile caminando por la calle, y te encuentras con una persona que es del Colo-Colo, te pega. ¿Ah? Exacto, O al revés, o o al al revés, revés. sí. Sí, en el Eso fondo no el puede ser. deporte, yo siempre he dicho, el deporte es un arte para disfrutar, o algo de redundancia, no sé si se podría llamar. Por ejemplo, yo soy muy fan del tenis, es como yo soy fan de Federer y hay un fan de otro personaje, no lo voy a decir tal por cual, o Claro. sería caricaturesco y ridículo. Exactamente, entonces, vamos como queda lata de que, bueno, y eso en el fondo nos quedamos ya lo de siempre, ¿no es cierto? A la falta de educación, a la falta de cultura, Y donde ahí se le la ha, clave. o sea, se le ha dicho a mí, en realidad aquí no pasa nada, podemos agarrar a pedrazos los carabineros y me llevan preso, al rato salgo libre de nuevo y no pasa absolutamente nada, cuánta cuestión, pero es una falta de respeto y una falta de educación, si ese es el tema. Yo le Cuando, hago un símil a lo que se da hoy en día en la política, inclusive, haciendo como dos mundos paralelos, es como cuando dicen en la mesa no hablen ni de política ni de fútbol o de religión. de ¿Por qué es tan religión, similar? claro, Antiguamente, ¿qué se hacía cuando uno tenía ideas, llame la redundancia, distintas? Se debatía. Y el debate, ¿a qué concierne? Al intelecto. Es como, chuta, este compadre tiene un buen argumento, pero yo pienso y doy un argumento mejor. Hoy en día la gente, no sé si por un tema de aceleración, que tenemos todo como a la mano en el computador, no piensa y muy al contrario reacciona de una forma abrupta y casi primitiva, casi instintiva. Es como, me miraste feo, te pego un manotón. claro. Lamentablemente, hoy en día eso se ha dado en la juventud de una manera bestial, de hecho. Y uno puede Eh, apreciarlo eh, de los colegios. claro, Hoy en día los chicos no tienen respeto por los docentes, ni por carabineros, etcétera, etcétera. Hasta lo que vimos en el fútbol. Uno dice, chuta, algo que chuta, sería rico quizás decir, un gol, pero etcétera, etcétera, a caer en esto que es casi salido de una claro. película de bárbaros, valga la Criminal, redundancia. algo criminal. Yo me acuerdo que Exacto. años atrás, estamos hablando de 30 40 años atrás, los que eran fanáticos del fútbol, de un equipo o de otro equipo, o de equipos distintos, competían, hacían competencia. Oye, ¿quién metió el gol en el partido no sé cuánto, jugando tal con tal persona al minuto tanto? Entonces, lo metió tal persona al minuto tanto. Ya, bien. Y eran competencias, quién sabía más de fútbol, quién sabía más de los detalles, etcétera. Pero hoy en día, indudablemente, eso ya no ocurre. Ir al estadio es un peligro. Yo no sé cuál va a ser la solución, a pesar de que hay una ley de estadio seguro de más de 30 años, pero no ha sido muy eficiente. Entonces, yo creo de que, bueno, será el gobierno, serán las autoridades, tanto de la Asociación de Fútbol Profesional, o habrá que mejorar la ley, o habrá que hacer algo distinto, pero eh, Claramente finalmente no no. debiese quedar así, pero conociendo a las autoridades, sobre redundancia, no esperaría gran cosa. Bueno, estimado Lars, como el tiempo pasa, y desgraciadamente no lo podemos detener, ni lo podemos manejar, desgraciadamente ya estamos llegando nuevamente al final de nuestro programa. Espero que nuestros auditores se hayan entretenido, hayan disfrutado, digamos, de nuestra conversación y estaremos junto a ustedes el próximo martes a esta misma hora, 19 horas, aquí en la Radio Portales. Así que, Lars, palabras finales para despedirnos de nuestros auditores. Un gran abrazo a nuestros auditores, a la gente que la está pasando mal en este momento, mucha, pero mucha fuerza. Como buenos chilenos siempre saldremos adelante, cueste lo que cueste, y que sea una magnífica semana por lo demás. Un gran abrazo.